Además, tú date cuenta, si en el último conflicto, los 30 y pocos días perdidos, el presidente del CODICEN admitió que fueron miles los que desertaron, y además en su declaración, que está grabada, o sea, tampoco fue un trascendido, aclaró, dijo, no dije 1000, dije miles. Uno dice, bueno, y fue un mes, en teoría, como se intenta minimizar por el otro lado de los docentes, ¿no? Y a eso agregale la cantidad de años acumulados. Tú fíjate un dato. Un chico que nació a principios del año en que el Frente Amplio ganó las elecciones por primera vez. 2005. O sea, que nació en el 2004, que fue cuando ganó las 2004, elecciones. sí. Cuando el presidente Vázquez esté entregando la banda presidencial al final de este mandato, va a haber cumplido 15 años. Se le fue la parte de la vida en la que puede aprender más. Uh-huh. Eso es lo terrible. Que pasan los años y pasan los años, los problemas están todos hiperdiagnosticados, no hay la menor duda. Si hay un sector en este país que se ha gastado mucho dinero o se ha invertido, ha sido el tema de los diagnósticos. Efectivamente. Con un agravante y que no es solo problema de esta administración, que viene del 84 para adelante, que prácticamente todos los años, desde el 84 para acá, se borraba y se empezaba de nuevo. Estuvo el CODICEN de Pipel Devoto en la primera presidencia de Sanguinetti, se borró. Se empezó de nuevo después con la presidencia del doctor Lacalle. Se borró todo lo que se hizo. Después vino la segunda, el plan Rama, una gran revolución, se borró. Digamos, fue prácticamente dinero, no sé si malgastado, pero digamos, capaz que se generaba material. A lo que voy es que no hubo una política de Estado, perdón, incluyo todo lo que vino después, porque también en el Frente Amplio, tú fíjate lo que está pasando. El propio Frente Amplio ha borrado con el codo cosas que ha escrito con la mano. Entonces, es curioso que pase eso en un tema tan sensible. Yo tengo una visión más matizada, ¿no? Por cierto, los problemas de la educación no empiezan en el 2005, vienen de antes y de lejos. Pero antes, al menos se hicieron cosas importantes. Se crearon las escuelas de tiempo completo. Se generalizó la educación inicial de 4 o 5 años y miles y miles y miles de chicos empezaron a ir a centros de educación inicial. Se crearon los bachilleratos tecnológicos. Es decir, se hicieron cosas insuficientes y efectivamente, como tú decís, faltó un rumbo permanente a lo largo de esos años. Pero se hicieron cosas de cierto tamaño. El problema es que llevamos muchos años sin que se haga nada de un tamaño similar. Estamos en una situación de empantanamiento muy terrible. Y yo creo que no es verdad, como a veces se dice, que los uruguayos somos terriblemente conservadores y que acá no cambia nada. No es cierto. Los uruguayos hemos hecho una enorme cantidad de reformas en estos años. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social, que introdujo las AFAPs. Fue una reforma muy grande que se hizo con éxito. Una reforma del sistema impositivo enorme que hizo el presidente Vázquez en su primera presidencia. Una reforma del sistema de la salud. O sea, en realidad la sensación que da cuando uno mira todo, y podemos seguir, ¿no?, es que los uruguayos podemos reformar todo menos la educación. En lo que no hemos conseguido realmente producir cambios importantes es en la educación. No es cierto que en todo lo demás estemos igualmente paralizados. Ahí va, y siguiendo tu razonamiento entonces, ¿cuál es el palo en la rueda que impide avanzar en educación? Bueno, son varios palos. Tenemos un problema muy serio de diseño institucional, donde hay poco peso de los representantes de los ciudadanos y demasiada influencia de quienes tienen intereses corporativos, de quienes viven de la educación, cosa que se agravó enormemente con la última ley de educación. Después tenemos problemas políticos. No hay que olvidarse que
existe una vieja alianza estratégica entre el partido de gobierno y los sindicatos, y eso inhibe al partido de gobierno a embarcarse en procesos de cambio que puedan irritar a los sindicatos. Bueno, a veces hay que hacer cosas que pueden exigir cierta cuota de fricción en ese terreno. Creo que hay una feroz endogamia en la educación. La educación se ha convertido en un coto cerrado y amurallado en el que nadie que lleve menos de 20 años adentro puede abrir la boca. De nuevo agravado por la última ley de enseñanza, donde para ocupar un cargo de gobierno en ANEP tenés que tener 10 años de actividad dentro de la propia ANEP. O sea, sos miembro del club, si no, no podés tomar una sola decisión. Y creo que hay un enorme aislamiento respecto de lo que está pasando en el resto del mundo y una pobreza de ideas muy brutal respecto de las cosas que se están intentando y que están funcionando en otros lados. ¿Es un tema político la educación? ¿Es un tema de la política o es un tema de quienes están en el ámbito de la educación? No, como siempre pasa en la democracia, los temas que son importantes para la ciudadanía son temas políticos en el mejor sentido del término. Son temas que tienen que resolver los representantes de la ciudadanía en consulta con los que saben cuando se trata de tomar decisiones técnicas específicas, pero los grandes rumbos los tienen que marcar los representantes de la ciudadanía, como pasa con la seguridad interna, como pasa con la defensa, como pasa con la salud, como pasa con todo. A nadie se le ocurriría decir que como los militares son los especialistas en temas de defensa, vamos a dejar que ellos definan y apliquen la política de seguridad exterior del Estado. No, eso le corresponde a los representantes de los ciudadanos. Ni vamos a decir que porque los policías son los expertos en seguridad interior, vamos a dejar que sean ellos los que deciden si va a haber o no va a haber pena de muerte en el Uruguay. No, esa es una decisión política. Está claro. Y un centro de estudios como el Centro de Estudios del Partido Nacional, ¿de alguna manera es una usina que provee de insumos justamente para este tipo de cosas? Sí. El Centro de Estudios que existía de antes, lo que estamos haciendo es reformulándolo y tratando de fortalecerlo, responde a una dinámica que todos conocemos, y es que el ejercicio de la política, ya sea desde el gobierno o desde la oposición, tiene un componente técnico cada vez más pesado. Hoy es muy difícil tomar decisiones políticas acertadas, hacer definiciones estratégicas, si uno no maneja un cúmulo de información, de conocimiento técnico, que es extremadamente grande. Es mucho más difícil ser político hoy, en ese sentido, de lo que era ser político hace medio siglo o hace un siglo. Y entonces lo que busca el Centro de Estudios es poner ese conocimiento técnico al servicio de los políticos, de quienes tienen la responsabilidad de ejercer cargos legislativos, de quienes tienen la responsabilidad de estar al frente de gobiernos departamentales, de ediles, concejales, personas que están en directorios de entes y empresas públicas, ponerles un conocimiento técnico trabajado y organizado de una manera que sea adecuada, porque uno tampoco puede decirle a alguien que está ejerciendo un cargo de primera responsabilidad, mire, ahí tiene una biblioteca, lea 25 libros y después hablamos, digamos, eso no es realista. Entonces, la idea es fortalecer, en primer lugar, responder a una demanda que ya existía, y organizar cosas que ya existían, porque obviamente no es que ahora los políticos del Partido Nacional empiecen a escuchar a sus técnicos, eso ya existía, pero darle a eso una organización, hacerlo más eficiente, y conseguir mejorar ese diálogo entre lo técnico y lo político que todo partido político moderno necesita para cumplir su trabajo.